El reloj marca que llegó la hora de hablar de Watchmen. Esto es Watchmen, el podcast oficial de la serie original de HBO. Mi nombre es Luciano Banchero. Y yo soy Fío Sargenti. Hoy vamos a hablar del capítulo 2 de Watchmen. Dejó muchas preguntas el primero y el segundo un poquito también. Sí, no es que no hay nada prisa por responder las preguntas. Me parece que la serie se está tomando su tiempo para construir el mosaico, la pintura completa. El uso de la palabra pintura acá no es casual, pues hoy hablaremos de eso. Sí. De la misma manera que lo hacía la novela gráfica original, ¿no? Si vos leías el primer capítulo, no te quedaba inmediatamente claro qué es lo que estaba pasando, en qué universo acababas de aterrizar, así que ahí están siguiendo los pasos de esa obra original. Capítulo 2 de Watchmen se llama Martial Feats of Comanche Horsemanship. Es un trabalenguas. Es ya igual imposible. Sí, soy medio fan de los títulos larguísimos de episodios que va a tener esta serie y que además ya son un misterio en sí mismos. Sí, y de alguna manera, al menos en estos dos capítulos, te dan una especie de llave para ir desbloqueando misterios de cómo funciona este universo de Watchmen, algunos secretos detrás de los personajes, tal vez sean claves ocultas dentro de la trama para responder algunas preguntas que no son inmediatamente evidentes. Por suerte está este podcast, ¿no? Claro que sí. Bueno, el título del capítulo anterior, ahora ya después de masticarlo un poco más, sabemos que It's Summer and We Are Running Out of Ice es parte de una canción del musical Oklahoma, que es el que aparece, el que va a ver el jefe Crawford con su mujer a un teatro local. Es parte de una canción que además era súper spoiler, suena al final del episodio, sí. Y básicamente lo que dice es Jed está muerto. ¿Jed está muerto? Sí, Jed como el jefe Jed Crawford. Dice, pero este se escribe con una sola D y además tiene, como es como americano, como antiguo y demás, tiene como, está escrito distinto, pero básicamente dice eso, porque es un musical que también también tiene que ver, hay ahí como un metamensaje, está interpretado como le dice Crawford, Black Oklahoma, que ella le dice vos no podés decir eso. Es un musical que ahora también se está haciendo con elencos afroamericanos y que tiene mucho que ver con la cuestión muy estadounidense clásica. Claro. Me gusta que empecemos el episodio hablando de esto porque quedaron muchas cosas colgadas del episodio 1, incluyendo a Don Johnson. Sí, incluyendo al jefe Crawford que lo tenemos ahí. Sí. Y la pregunta de, ¿te parece que puedo levantar 90 kilos? Qué ganas que tengo de hablar de eso. Nos llegaron muchas teorías y muchas preguntas. Recuerden que este podcast no es nada sin la participación de ustedes que están escuchando y que acaban de ver el episodio 2 de Watchmen. Si no lo vieron todavía, paren este podcast, vayan a verlo. Corran, sí. Y después vuelvan a escuchar. Perfecto. Vamos a arrancar leyendo algunos comentarios y algunas preguntas y algunas teorías que llegan al hashtag Watchmen el podcast, hashtag Watchmen el podcast. Ahí nos envían sus comentarios. Y también pueden hacerlo en la caja de comentarios del canal de HBO en YouTube, como hizo Julio, que dice, volví a ver el episodio ayer y algo me parece que no cuadra. Uh-huh. La servidumbre de Jeremy Irons es muy perfecta si este es el hombre más inteligente del mundo, como parece sugerir la serie. Para mi parecer, estos dos sirvientes pueden ser androides construidos por él porque son demasiado sumisos e inteligentes como para armar un reloj a cuerda. ¿Qué les parece? Podría ser, ¿no? ¿No les parece curioso? Yo lo primero que pensé fue justamente eso. Es como estos son droides de algún tipo o algo así, porque al principio parece que está todo bien y de golpe decís como, acá hay algo raro. Nos llegó varias veces esa duda como de gente que descubrió que no eran humanos normales. Y en este segundo episodio empezamos a confirmarlo, pues vemos que hay múltiples de estos sirvientes. Seguimos sin saber si son robots, si son clones, de dónde salen. Si el personaje de Jeremy Irons es efectivamente Adrian Veidt, si es efectivamente Ozymandias, recordemos que él estaba experimentando con la genética. Tenía, de hecho, una mascota clonada, Bubastis, en la novela gráfica original.
pero no lo vimos clonando personas. No, pero digamos que la plata y la tecnología y la cabeza la tiene. Héctor preguntaba por Twitter con el hashtag Watchmen el podcast. ¿Puede ser que solo yo haya notado esto? No, Héctor, quédate tranquilo, fuimos un montón. Sí. También llegaba un tuit de John que dice: ¿alguien notó el comentario que hace Looking Glass durante el interrogatorio acerca de ataques interdimensionales ejecutados por el gobierno? ¿Tendrá que ver con los calamares? Claro, porque le pregunta al sospechoso si cree que es todo una mentira, fake news del gobierno, y yo creo que estaba hablando de la lluvia de calamarcitos. Muy probablemente. Sin dudas ahí hay algo que tiene que ver con la tecnología que había desarrollado Ozymandias para abrir estos portales dimensionales. No lo sabemos a ciencia cierta, pero es algo que en el universo de Watchmen existe. O tal vez sea alguna especie de residuo de ese ataque a Nueva York de la novela gráfica. Pero vamos a hablar de eso en un ratito, no nos adelantemos. Llegó otro muy interesante que ahora no me acuerdo el nombre, le pido mil disculpas, que decía que quizás lo de la placa con la sangre como el pin del comediante no podía hacer referencia a que el jefe Crawford y el comediante y Eddie Blake son el mismo tipo de personas. Me parece súper interesante y creo que Lindelof va a jugar toda la temporada con eso, con esa cuestión de espejo y balance para ver si nosotros pensamos, esto es como la otra vez, y quizás nos termina sorprendiendo por un sí o por un no. Sí. Watchmen, el cómic, empieza con el asesinato de Edward Blake, el comediante, y con la placa con la carita sonriente manchada con sangre. El primer episodio de Watchmen, la serie, termina con el asesinato del jefe Crawford con su placa de sheriff manchada con sangre de la misma manera. Yo creo que ahí claramente hay un espejo, pero justamente por eso no creo que se esté refiriendo a que es el mismo tipo de persona, sino más bien su opuesto. A ver, obviamente hay esqueletos en el closet del jefe Crawford, pero yo no tomaría... Quizás no son tan lineales. Exactamente, no literalmente lo que nos están mostrando. Pero bueno, tal vez me equivoque. Ni siquiera es una teoría, es un esbozo de teoría hasta este momento. Martín tiró teorías. A ver, ¿qué dice? Dice, el personaje de Jeremy Irons, le vamos a decir así hasta que la serie nos diga oficialmente quién es. Se hizo el Dolo, cumplió su objetivo y se exilió en su castillo, pero también puede ser que Doctor Manhattan sea quien cumplió su objetivo y todo ese castillo creado con estilo terrestre se encuentra realmente en Marte o en algún otro lado, no sabemos, porque me imagino que si yo soy Doctor Manhattan y lo quiero encerrar en algún lado a Ozymandias, no me lo voy a poner en Marte, donde me fui yo de super vacaciones. Claro. No te lo vas a poner ahí. Recordemos que no sabemos bien qué fue lo que pasó entre el final del cómic de Watchmen y el comienzo de la serie con estos dos personajes. Ahora vamos a tirar algunas pistas que estuvieron saliendo esta semana afuera de la serie. Pero es una buena teoría, que ese castillo sea donde lo tiene encerrado, en Marte. En Marte, y él tira las dos. O que quizás él se fue, cumplió su objetivo y dijo, chau, besito, y me voy. También dice, siguiendo con lo que pasó inmediatamente después de los hechos de 1985, creo que el diario de Rorschach cayó en su momento en manos del menos indicado, alguien que maquinó con el asunto y terminó creando, a su parecer, la séptima caballería. Claro, porque lo último que supimos de el diario de Rorschach es que lo mandó a este diario conservador de derecha y que le dicen a un pibe como, hay que llenar estas 2 páginas. Claro. Y estaba ahí el diario. Que eso está bueno porque es como la teoría que que pensabas que jamás se iba a develar, ¿no? ¿Qué pasa al final del cómic de Watchmen? ¿Cuál es el destino del mundo? Porque literalmente quien tiene la verdad sobre el complot de Ozymandias y esta falsa invasión extraterrestre tiene de alguna manera en sus manos la posibilidad de volver a activar la Tercera Guerra Mundial, que es lo que había impedido con ese plan. Acá Irene dice, a mí me dejó intrigada la foto que muestran cuando el jefe de policía se está vistiendo para ir al hospital.
¿quiénes son los de la foto? ¿Por qué resaltarlo? Me parece que uno es él cuando era chico. Sí. Y el otro por la edad sería o el abuelo o un padre grande, ¿no? Sí. Parecía, por la diferencia de él aparece bastante chiquito y el hombre parece anciano o más o menos. Y lo que vemos es que era sheriff o policía como él. Ujú. Y que claramente si tiene si tiene la foto ahí, es importante para él. El primer capítulo es muy de mostrarnos cosas que hay en la oficina o en el ambiente del jefe Crawford. También está Under the Hood, el libro del primer Night Owl, que se lo vemos en la oficina. Es Sí. como que en el primer capítulo nos muestran detallitos del ambiente y de las cosas con las que él elige rodearse. Antes de meternos con el capítulo 2 de la serie de Watchmen, una noticia muy interesante que apareció esta semana vinculada con la serie de HBO. Creo que va a ser especialmente interesante para quienes quieran más información, que bueno, no solamente pueden escuchar este podcast, sino que ahora también pueden entrar a la Pitipedia. ¿Qué es la A la Pitipedia? Pitipedia. Sí, suena muy raro, queda muy raro el nombre en español. Pitipedia. Sí, queda muy raro. La Pitipedia es un sitio misterioso de HBO. Pueden entrar en hbo.com/Pitipedia. Esto es P-E-T-E-Y, que consiste en los archivos de un tal agente Dale Petey del FBI, un personaje que, al menos todavía en estos primeros 2 capítulos, no apareció en la serie. O sea, es un sitio que es oficial, porque es una página de HBO, que contiene 4 documentos, o sea, 4 links a archivos PDF, y cada uno de estos documentos te da respuestas a preguntas que algunas quedaron sin responder del cómic original, o sea, que hacen de puente entre la novela gráfica y la serie, y otras que te dan más información sobre el universo de la serie de Watchmen. ¿Te parece si los repasamos? Sí, por favor, está cargadísimo de información, por ahora solo están en inglés, así que les vamos a contar qué hay en estos archivos, que me encanta porque además la página está hecha como si fuera como una especie de archivo Sí. medio viejo, porque también estamos en una realidad, en un 2019 paralelo en el que no se usa mucho la tecnología. El primero dice Memo the Computer and You, la computadora y vos. Y este tiene que ver con el uso que hace el FBI, que hacen las fuerzas de la tecnología. Aparece el director James Doyan, si no me acuerdo mal, que le habla a la fuerza esta antivigilantes y le dicen como, trata de hacer que usen unas computadoras que ahora tienen disponibles Sí. y que empiecen a agarrar, a prestarle más atención y a usar el archivo digital. Y ahí empezamos a saber un poco más de qué es lo que pasó, que de golpe la gente dejó, o sea que no avanzó la computación, los teléfonos y demás. Es muy interesante porque el cómic Watchmen estaba planteando una especie de utopía, ¿no? Por usar palabras de Ozymandias, en la que el progreso tecnológico se había recontrapotenciado por la aparición del Dr. Manhattan. Por ejemplo, hay autos eléctricos en el año 1985. Y esto tiene un vínculo directo con la aversión a la tecnología que hay en el 2019 de la serie. Y tiene que ver con la fobia a la tecnología que generó la desconfianza hacia el Dr. Manhattan, como lo muestran en el cómic. Acá en el memo del director del FBI se habla de un evento que se lo menciona como DIE, por las siglas en inglés DIE, Dimensional Incursion of Event, o un evento de incursión, de ingreso dimensional, que solo podemos interpretar y entender que es el ataque a la ciudad de Nueva York, ¿no? La aparición de este calamar gigante psíquico que mató a 3 millones de personas en Nueva York en el 85, y cómo la gente se volvió tecnofóbica, ¿no? Se volvieron en contra de la tecnología.
el documento habla de una década del 90 que vio a la gente volviendo a conductas offline de alguna manera, Sí. ¿no? A la desconexión. Algo que se parece al ludismo, que fue un Sí. movimiento encabezado por artesanos ingleses en el siglo XIX que protestaban en 1811 más o menos contra las nuevas máquinas que venían de alguna manera a amenazar con el Ujú. orden establecido, con el empleo humano y demás. O sea que acá tenemos una respuesta a por qué no hay celulares, por qué hay beepers, por qué no hay internet en Sí. la serie y por qué parece como si estuviese quedado en el tiempo, ¿no? Como si no hubiese avanzado la tecnología. Es porque efectivamente no avanzó. No porque no se coparon más con eso. Me encanta porque él arranca diciéndoles como, bueno, hoy tenemos una nueva herramienta, empiecen a usarla, es una computadora, y le dice el modelo, traten de usarla porque, claro, también lo que hacen mención, lo que mencionan acá es que empezó también a ser menos efectiva la policía, el FBI y todo, porque fueron décadas para atrás y ya entonces no son tan buenos protegiendo la sociedad porque tienen menos herramientas de las que tenían en 1985. Y esto también tiene que ver con esta tecnofobia, con la desconfianza que apareció hacia el Doctor Manhattan cuando lo relacionaron con el cáncer. Entonces, ese tipo de baterías de litio que venían de la tecnología que había trabajado Manhattan con Ozymandias Sí. quedó súper manchada y a partir de ahí la gente también terminó flipando y diciendo no quiero saber más nada con esto. Me parece algo muy interesante que la serie plantea así, cuando estamos hoy en una realidad en la que le entregamos todo a la tecnología con tal de vivir un poco más cómodos, un poco más cancheros, ¿no? En una época en la que le entregamos toda nuestra privacidad, todos nuestros datos, toda nuestra vida con tal de poder hacer un quiz en el que te dicen qué princesa de Disney sos. Está bien, Flor, si te querés ir a vivir a Tulsa No quiero. 2019 en Watchmen, decilo. El segundo documento se presenta como una investigación de Trust in the Law. ¿Qué es Trust in the Law? Confía en la ley. Es el corto que ve el pequeño Will en Tulsa en 1921 en el cine, en los segundos previos a la masacre de Black Wall Street, con la que abre el primer capítulo. Es una investigación, una presentación del Centro Greenwood para la Herencia Cultural, un espacio que vemos aparecer por primera vez en este segundo episodio, y lo describen como su American Hero Story, ¿no? Que es como esta serie documental ficcionada sobre los Minutemen y los vigilantes enmascarados que estuvieron operando desde la década del 30 en el universo de Watchmen. Este vendría a ser de alguna manera su antecesor, a quien ya lo vimos en el primer capítulo. Sí, y este archivo que es larguísimo termina con una frase que creo que señala directamente al 2019 de la serie, porque dice este Black Marshall, tipo sheriff negro Sí. de la pantalla grande, no era representativo de la ley, era la redención de la ley. Exacto. Es Buzz Reeves, esta también es una persona real, es un Sí, lo personaje que comentamos. existió. Pueden escuchar un poquito más de su historia en el capítulo anterior. Y por último tenemos dos documentos que sirven, como decíamos, de puente entre el cómic original y lo que está pasando en la serie. Recordemos que entre el final de Watchmen, el cómic, y lo que estamos viendo en estos capítulos pasaron 34 años. Es de verdad un montón de tiempo. Y hay un montón de historia que no vimos, que la serie no va a mostrar necesariamente. Tampoco hace falta, pero estos son como datitos extra que está bueno tener en cuenta y que nos pueden dar algunas pistas de qué es lo que se viene. Por un lado, en el capítulo anterior nos preguntábamos qué onda este diario que anuncia que Adrian Byte había sido declarado oficialmente muerto, ¿no? Y lo que cuenta el diario es qué fue lo que ocurrió con Adrian Byte después de este DIE, de este evento de ingreso dimensional. Y es interesante porque acá entra en escena una corporación cuyo nombre todavía no había aparecido en la serie, que es True Industries. Sí. Trieu Trieu Industries. Industries. Industrias Trieu, que parece que adquirió
todo lo que había dejado Adrian Byte en el año 2017. Según lo que dice este artículo, hace rato que Adrian Byte no aparece, que desapareció del universo de Watchmen en el año 2012, o sea, hace 7 años de los eventos de la serie, y que esto detonó un montón de teorías conspirativas, investigaciones periodísticas, libros y demás. Y que la última vez que se lo vio en público fue aceptando un premio que le otorgó el gobierno de Kenia, y que después de eso se convirtió una persona completamente retraída y que no se volvió a mostrar en público. Sí, dice que había estado viviendo en su refugio Karnak, que había estado ahí, que le había pasado mal porque él, como había registrado estas baterías que venían del avance tecnológico relacionado con Doctor Manhattan, había perdido mucha plata ahí, pero que al mismo tiempo había ganado mucha con esto que decías vos hace un rato, lo de la clonación, que él había clonado a su mascota, había patentado esta técnica con el mismo nombre de su mascota, Bubastis, Sí. y que también había perdido porque había apostado, habían guardado la marca Millennium para capitalizar lo que él pensaba que iba a ser como un movimiento joven que iba a venir en respuesta de este evento del calamar gigante y todo lo que hizo y qué sé yo. Eso salió mal porque lo que se vino fue lo que se mantuvo fue por un tiempo un gobierno conservador. Acá también aparece aclarado lo que llama el archivo llama una Blue Wave, gobiernos liberales, gobiernos progresistas desde 1992, después de 24 años del conservadurismo de Nixon. Y también dice, aparecen cosas simpáticas como que tuvo un juicio con la Newspaper Corporation of America y Sí. que el dueño es ¿quién? ¿Quién? Alejandro Romay. No, es Roger Ailes el dueño en la serie. Ahí tuvieron un juicio, hubo un temita. Donó mucha plata también, dicen Adrian Byte, para la gente que quedó con síndrome postraumático después del evento del calamar en Nueva York. Lo menos que podía hacer. un poquito, ¿no? Ok, está buenísimo. El artículo nos da un montón de info, pero hay algo que no entiendo. ¿Quién lo escribió? Lo escribió un tal Ben Woodward, que si le suena el apellido Woodward, puede ser por Bob, que es uno de los periodistas que sacaron a la luz el caso Watergate, que terminó con la renuncia del presidente Richard Nixon, o sea que no corre en el universo de Watchmen, igual sí son mencionados. Sí, en la novela gráfica se menciona que aparecieron asesinados, así que Watergate nunca ocurrió, como sabemos. A Nixon lo eligieron 3 veces como se presidente. murió en la Casa Blanca. Exactamente. Por último, el cuarto de estos documentos nos trae una respuesta a una pregunta que nos hicimos en el capítulo anterior. Es un memo del director del FBI, nuevamente, al grupo antivigilantes, y tiene que ver con el diario de Rorschach, el diario de este personaje del cómic original, que había contado toda su verdad y que había destapado la conspiración creada por Adrian Byte y lo había dejado en la redacción de este diario de ultraderecha que leía, como comentábamos hace un rato. Si aparecía como la Biblia de la Séptima Caballería en el episodio 1 de la serie, dijimos, bueno, esto evidentemente se hizo público en algún momento. Entonces, ¿qué significa? ¿Que la gente sabe que ese ataque a la ciudad de Nueva York que mató a 3 millones de personas fue en realidad una farsa? Bueno, parece que sí, que efectivamente se destapó, porque el propósito del documento es evitar que se declare muerto a Adrian Byte para no darle más munición, dice, a la Séptima Caballería. ¿Por qué? Parece que el diario de Rorschach eventualmente sí fue publicado por ese diario, por el diario The New Frontiersman, pero, como era una especie de pasquín poco creíble, la gente no se lo tomó en serio. Pensaban que el diario era de mentira, era una farsa. Decían que Rorschach estaba loco. Básicamente, muy poca gente le creyó que Adrian Byte era responsable de este evento que sabemos pasó a ser conocido como Die. Y del lado de Adrian Byte, obviamente, ¿qué te va a decir? Que este diario eran
Fake news. Claro que sí. Bueno, no era muy difícil igual hacer pasar como fake news lo que contaba Rorschach ahí. Era medio como su maldición, ¿no? A veces de estar diciendo la verdad en su lógica rarísima, pero que no te la crean por el extremismo que siempre tenía. Pero no son los únicos personajes, Rorschach y Ozymandias, a los que se menciona en este documento. Hay un tercer personaje, una tercera personaja que aparece en el memo. Que es Lori Blake, conocida también como Lori Juspexik, que ahora es agente del FBI, sabemos, y se puso Blake el nombre del papá, gracias porque es mucho más fácil de pronunciar que el otro, y que después de los eventos de 1985 siguió trabajando durante un tiempo como justiciera enmascarada, como Sil Spectre, pero después, esto es lo interesante, se puso de comedienne. La comedianta. Sí, la comedianta en honor a su papá. O sea que en algún momento tuvo algún mambo de revinculación con el recuerdo de ese padre que era un ser bastante oscuro y que incluso le había pegado y había abusado de su madre años atrás. Que igual su mamá se había revinculado, también ahí había también una relación muy, muy tóxica. Sí. Pero justamente ella la juzgaba a su mamá por esa especie de amor tóxico y enfermo que tenía. Y otra cosa que me llama la atención es que ella también se revincula con sus ganas de ser justiciera enmascarada, ¿no? Ella reitera varias veces en la novela gráfica que odia el disfraz y que le parece ridículo y que no puede creer que habían hecho eso, pero como que se reavivan esas ganas cuando se reencuentra con Night Owl, con Dan Driver, que no sabemos si va a aparecer en la serie, sabemos que Lori va a aparecer eventualmente, todavía no la vimos, pero no sabemos qué pasó con Night Owl. Lo que dice este documento es que en algún momento ella fue presa por seguir operando contra la ley, siendo vigilante, que él fue preso también, pero que ella eligió empezar a trabajar para el FBI, mientras que Dan todavía está preso y no quiere hablar de los eventos de Watchmen el cómic. Y un poco te queda la idea de que ella sí habló, ¿no? Como de que ella se reacomodó en este nuevo mundo en el que no dan más los héroes enmascarados y que a la vez me imagino que habrá aportado todo lo que ella, que igual es como un poco secundaria en todos los eventos que sucedieron ahí, pero me da la sensación de que ella alargó, que ella contó y dijo como bueno, que hay que acomodarse, y él entonces quedó guardadito todavía. Estos documentos los pueden ver en hbo.com/pitipedia. Estos son documentos oficiales, es canon de la serie, así que si quieren un poquito más de contexto del universo de Watchmen, ahí lo pueden ver. Ahora sí, nos metemos de lleno con el episodio 2 y su título que te lengua la traba, te traba la lengua. Comanche Horsemanship. Exactamente, que ahora sí podemos confirmarlo. Cada episodio de Watchmen empieza con una reversión del logo. En el primer capítulo lo veíamos como integrado al serial que se estaba proyectando en ese cine en Tulsa en el año 1921. Y acá lo vemos con las teclas de una máquina de escribir, porque es momento de empezar con otro flashback. Es costumbre de Watchmen confundirnos, descolocarnos y hacernos decir en qué momento de la historia aterrizamos en este capítulo. Belleza. Cómo me gusta que a Lindelof le guste eso de, además, que te saque hasta casi de tono completamente. Y vos decís, ¿cómo va a encajar esta pieza con lo que vengo viendo? Lo que vemos es el origen de ese papel, el papel que tenía el hombre en la silla de ruedas con el jefe Crawford ahí, el papel que tenía ese niñito que logró escaparse, que sus padres salvaron y sacaron de Tulsa en esa jornada tan sangrienta, ese papel que dice watch over this boy. Vigilen o cuiden a este niño, que en realidad era una carta sumamente racista del ejército nazi, de un oficial nazi a los soldados negros. Sí, que curiosamente lo que trataban de hacer era decirle a los soldados negros, ustedes están peleando por un gobierno y por un pueblo que no los quiere, que los maltrata, fíjense
que los ponen adelante de todo, fíjense cómo, y lo vemos ahí al papá de quien es ese niñito y ese señor en silla de ruedas caminando por ahí que lo agarra, le cae del cielo, y también lo vemos siendo totalmente discriminado por sus superiores en ese mismísimo momento, y ya recontra marca la cancha la serie con esto de siempre, fíjate cómo pusimos en el pueblo americano hay gente con cualquier color de piel, y siempre hubo discriminación y siempre es como que estás adentro, pero te vamos a poner ahí en los márgenes para que te lleves la peor. Corte a el futuro, nuestro presente, y lo vemos al viejo, que ahora sabemos que se llama Will, en su silla de ruedas, sentado al lado del cadáver colgado del jefe Judd Crawford, el tremendo cliffhanger con el que terminó el episodio anterior. ¿Y qué hace nuestra amiga Angela Eybar cuando se encuentra con su amigo y jefe asesinado aparentemente por esta persona? ¿Lo denuncia? ¿Lo lleva ante la justicia? ¡No! No, hace lo que haría cualquier policía enmascarada que se pone un disfraz de monja. Lo lleva a su batipanadería vietnamita. Que es básicamente lo que haría cualquiera. Y él le dice al toque como yo lo maté, le dice. Y ella le dice, no podés. Es absolutamente imposible. Y acá recordemos que en la primera aparición del viejo Will, él le dice a Angela en la puerta de la panadería, le dice... ¿Crees que puedo cargar con 90 libras? 90, sí. Y obviamente había un plan ahí. O sea, una de las razones para creerle al viejo Will de que efectivamente mató al jefe Crawford es que él le hace la pregunta de antemano. Lo que pasa es que nosotros en ese momento no sabemos qué es lo que está hablando. Ella tampoco lo sabe y acá suma 2 más 2. Sí. Y hasta ahora él viene siendo el personaje que está por lo menos manejando los hilos. Es el que sabe más que nosotros. Sí. Hasta este momento, los protagonistas saben casi todos más o menos como nosotros o tienen cosas que ignoran. Él, por el momento, es el que la tiene más clara y que incluso le está recortando información al resto. Hay una jodita de, bueno, como, mirá, si tengo poderes, y se refuerza el dato de que el único que tiene poderes en este universo es Doctor Manhattan. Sí, de hecho hace el chiste de tal vez soy el Doctor Manhattan. Ahí es en toda la lista de los poderes que tiene el Doctor Manhattan, que no son pocos, pero hasta donde sabemos no tiene la capacidad de tomar el cuerpo de otra persona o cambiar su apariencia. 2 preguntas muy importantes. Una es, ¿cómo hizo para matarlo? Si él efectivamente mató al jefe Crawford, no lo sabemos. Pero más importante todavía, ¿por qué lo mató? ¿Qué tiene este niño cuyos padres fueron asesinados en la masacre de Black Wall Street en 1921, que no sabemos nada de su historia, que parece que tiene un archivo completamente en blanco y que aparece en la trama de Watchmen como un viejo en silla de ruedas? ¿Por qué querría matar al jefe Crawford? Dice que tenía esqueletos en el closet. Sí, pero re mala onda. Si sos mi pariente y me caes así, matando a un amigo, haciéndote el misterioso, diciéndote como, te lo maté porque tiene esqueletos en el closet. No, dale, no es la mejor vinculación del mundo. No. Si sos un pariente perdido o algo así. ¿Pasamos al velorio? Sí. Por favor. Sí, porque ella se lo toma bastante literal el tema. Dice, ok, esto debe ser una pista. Entonces van al velorio del jefe Crawford, lo hacen en la casa y Angela se hace la desmayada. Y logra así meterse en el cuarto y logra así abrir la puerta del closet. ¿Y cuál es ese esqueleto que había en el armario? Ese esqueleto, bueno, en la casa me voy a ir un rato, voy a meter suspenso. En el departamento del comediante, el esqueleto venía a ser que Edward Blake era el comediante, ¿no? Cómic, ahí tenía, claro, sí. Ahí tenía todo guardado, su traje, sus armas y demás, y sus recuerdos. Lo que tenía Judd Crawford era un traje del Ku Klux Klan, capucha y todo, con una chapa de sheriff, puesto en un busto, todo como quien cuida un traje muy preciado, y se lo nota como algo antiguo, ¿no? Sí. No parece destrozado, pero no súper nuevo. Que tiene la chapa de sheriff Sí, también. Teoría. Para mí no es suyo, sino que es de la otra persona que está en la foto. El señor ese que parecería el abuelo. O su padre o su abuelo.
O algo así, claro, porque sería, por un lado sería muy demasiado simple que fuera de él y que él en realidad estuviera al mismo tiempo manejando las dos cosas, la policía y la séptima caballería. Y también está que si él tenía parientes en el Ku Klux Klan, es algo que de saberse, de conocerse, lo manchaba para siempre. Total. Pero esos son los famosos pecados del padre, ¿no? No Claro. sabemos hasta este momento si Crawford hizo algo, porque no hay manera de decir, por más que lo esté diciendo Will, lo de los esqueletos en el closet, no hay evidencia de que sea suyo, no hay evidencia de que él sea parte de la séptima caballería, por ejemplo. Y hablando de la séptima caballería, llegó el momento de hablar de por qué este capítulo se llama así. Vamos a hacer una descarga muy grande de info en este momento, así que quédense con nosotros, porque profundo, vamos a ir abajo. todo comienza con un cuadro que me parece que incrimina más, no sé si al jefe o a la familia Crawford, que ese cuadro esté en su casa. El capítulo se llama Martial Feats of Comanche Horsemanship. Pero Y nosotros fuimos a investigar y nos encontramos con que hay un cuadro de un artista llamado George Catlin que se llama Comanche Feats of Martial Horsemanship, o sea, acá se vuelve a jugar con la inversión, en este caso, de las palabras. Las palabras están desordenadas. ¿Qué vemos en este cuadro? en el cuadro vemos a un grupo de nativos americanos sobre sus caballos y hay uno, por lo menos, que está volcado para el costado. Sí. Esto es algo que hacían un truquito para las batallas, porque vos te podías esconder, parecía que el caballo estaba solo y de golpe aparecías y le dabas con la lanza o con lo que fuera. El cuadro es de 1834 y tiene una historia detrás. Porque el propio George Catlin presenció esta imagen porque en ese año 1834 él estaba acompañando a territorio indio a los United States Dragoons. ¿Y sabes de qué otra manera se les decía a los Dragoons, Flor? ¿Cómo se les diría? No es Targaryen, no es Targaryen. No, eso no, pues eso es otra serie, claro. Se les decía ¿Cómo? el regimiento Sí. de la primera caballería. Vos me estás diciendo que Escucha, son las cabezas explotando del otro lado. el jefe Crawford tenía en su casa, que descanse en paz, Sí. un cuadro donde que fue pintado por un blanco que fue a ver nativos americanos junto a un grupo militar que se llamaba la Primera Caballería. Exactamente. No puedo creer. Exactamente. Y acá estamos hablando de la séptima caballería. O sea, es un ejército de caballería real que existió en la historia de Estados Unidos. Entonces nos fuimos a buscar, bueno, si hay una primera caballería, debe haber una séptima caballería. Y efectivamente la hay. ¿Y sabés con qué nos encontramos? ¿Con qué? Con que esa séptima caballería, que se formó tiempo después, en 1866, prolongó su actividad en el tiempo, de hecho todavía están activos. ¿Y en qué batalla histórica pelearon que es relevante para el universo de Watchmen? Una guerra histórica relevante para el universo de Watchmen, no me digas que es ¿Vietnam? Es la guerra de Vietnam, efectivamente. Entonces lo que está haciendo acá Watchmen de alguna manera está dibujando una línea entre el genocidio a manos de los blancos, de los nativos americanos, a la masacre de afroamericanos a manos de blancos. La esclavitud y todo. Exactamente, a, bueno, el 2019, donde Sí. vemos que estas cosas todavía están pasando. Es un poco como que va uniendo los puntos del mapa que va por debajo por el sótano del sueño americano. Totalmente, ¿no? Eso totalmente. es lo que está haciendo, claro. Y atención porque hay un vínculo muy interesante que encontramos con la novela gráfica que muchos no le prestaron la atención que se merece, pero así como HBO publicó estos documentos de la Pitipedia que vienen a complementar la información del universo Watchmen, al final de cada episodio, de cada capítulo de la novela gráfica original, venían unos anexos, a veces en forma también de documentos, a veces en forma de artículos, y en uno de ellos hay una entrevista a Adrian Veidt, a Ozymandias, en la que dice las siguientes palabras. Dice: veo al siglo XX como una carrera entre la iluminación y la extinción. Por un lado, tenés a los 4 jinetes del apocalipsis y por el otro tenés
a la séptima caballería. O sea que la séptima caballería no solamente toma su nombre de un regimiento histórico y además están inspirados por la figura y el diario de Rorschach, sino que además toman su nombre directamente de una frase que dijo Ozymandias. Y además, vos mencionaste recién a los 4 jinetes del apocalipsis. No me digas, Flor. Pará. No me digas. ¿Cuántos caballos hay en el cuadro? Hay 4 caballos. Pero además... Te amo, Damon Lindelof, te amo. Pero además en Apocalipsis 6:8, no sé cosas religiosas, pero solo sé que se dice así, dice, y miré y he aquí un caballo amarillento, o pálido, podemos decir, Sí. traducirlo, y el que estaba montado en él se llamaba Muerte y el Hades lo seguía, y se les dio autoridad sobre la 4ª parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con pestilencia y con las fieras de la tierra, y quien anda en un caballo pálido en la serie Watchmen es... Jeremy Irons. ¡Sí! No. Ay, por favor. Yo no puedo creer, no saben el placer que le genera a mi cerebro encontrar estas conexiones. Ahora, volviendo al punto, Sí. ¿por qué está ese cuadro ahí? Son más indicios de que Chad Crawford, o la familia Crawford, porque acá estamos hablando mucho de legado, de herencia, de las cosas que se pasan de generación en generación. Hay un vínculo ahí claramente con la séptima caballería o con sus antecesores. Claro, porque también, y acá tiro una que es teoría total, también me imagino que la serie puede jugar con este tema del legado y de cuánto hay en vos de blanco y negro, bien y mal, si tus antepasados estuvieron claramente del lado del bien o claramente del lado del mal. Sí. Entonces eso hace que automáticamente vos seas de los buenos porque tus antepasados sufrieron, o te hace de los malos porque tus antepasados fueron un horror y cometieron atrocidades. Me imagino que la temporada jugará todo el tiempo con eso. Otro, ya que estamos hablando del cómic original, otro vínculo que podría ser o podría no ser, pero está bueno marcar al menos la coincidencia, es que en el velorio de Crawford conocemos al senador Joe Keane, que es un hombre que tiene aspiraciones a la presidencia. Sabemos que tiene un vínculo con Crawford porque su esposa trabajó con él, pero también su nombre nos recuerda, a quienes leímos el cómic, a otro senador Keane, en este caso el senador John David Keane, que es nada más y nada menos el que había pasado la ley nacional que a partir de 1977 prohibió a los vigilantes, que prohibió a los justicieros enmascarados, el que hizo ilegales a los vigilantes. Eso se conoció para siempre como el Acta Keane. Y no me digas que es una casualidad que en el cómic hay un senador Keane y en la serie hay un senador Keane. Pero es raro porque el nombre, el apellido todavía no aparece escrito, no lo encontramos, por lo menos hasta el momento en el que estamos grabando esto, de manera oficial, escrito con 2 E después de la K, como es el acta, como era el senador que prohibió a los vigilantes. Y aparece en algunos lugares escritos con EA. Claro, entonces, que N y que Ane sería. Exacto, entonces es complejo, todavía no podemos saber. Ahí alguien se equivocó, perdón. Si hay una conexión, no sabemos, no sabemos. Ahí alguien se equivocó. En este capítulo vemos muchos guiños al cómic, seguimos viendo fragmentos de American Hero Story con la historia de los Minutemen y un narrador que parece ser una versión ficcional de Rorschach. Vemos que aparece Hooded Justice, que es uno de los primeros enmascarados. Y vemos también algunos guiños como los grafitis de las sombras en las paredes. Vemos que todavía se sigue publicando el diario que publicó justamente el cuaderno de Rorschach. Y quiero hablar un segundito de los diarios porque mencionan brevemente, se hacen eco de algo que vimos en el capítulo anterior, que probablemente es
lo que más llamó la atención de quienes vieron el episodio, que es qué onda los calamares, ¿no? ¿Por qué caen calamarcitos bebés chiquititos? Bueno, parece que en el universo de Watchmen se hace la misma pregunta. Sí. Si bien están acostumbrados, dicen que la lluvia global de calamares desconcierta completamente a los científicos, que hay calamares en 4 ciudades, no se menciona cuáles son, pero estas son las cosas que aparecen en las portadas de los diarios acá en Tulsa, Oklahoma. Mencionabas el diario que supuestamente publicó o tuvo el diario de Rorschach, que es el New Frontiersman, que es una publicación súper conservadora, súper de derecha, que estaba a favor de los vigilantes, bastante racista también. Tenía un eslogan que decía, traducido sería: en tu corazón sabes que está bien, pero sería in your heart you know it's right. Que es de derecha. Claro, y aparece incluso el graffiti que dice wing, como del ala derecha, y lo loco también es que no eran fans de Ozymandias, que era el único de los héroes enmascarados que en realidad encajaba con la imagen que a ellos les gustaba, que era rubio, heterosexual, o no sabemos del todo, pero se supone que sí y demás, porque ellos tenían esta idea así como súper facha de lo que eran los héroes, e incluso en algún momento aparece como una caricatura en la que ellos ponen a todos los héroes como rubios divinos con familia, heterosexual, patriarcado y demás, y del otro lado estereotipos de raza y clase donde aparece un italiano mafioso, un judío, una mujer negra vendiendo drogas y demás. Eso es el New Frontiersman, y del otro lado tenemos igual un diario que vendría a ser el diario progresista del universo Watchmen. Sí, el Nova Express, justamente. Volviendo a la serie y a los eventos históricos que no teníamos del todo claros en el primer capítulo, en este episodio tenemos el flashback a la White Night, a la Noche Blanca, este evento que ocurrió hace 3 años en el que la Séptima Caballería atacó de manera brutal y coordinada a los policías en Tulsa. Ahora tenemos más información, lo vemos en un flashback a la noche de Navidad, a 2 minutos de la medianoche, otra referencia al cómic de Watchmen. Sí. Y lo vemos a través de la experiencia de Angela y Carl, que son invadidos en su hogar. Muchos policías mueren, Angela logra sobrevivir, y acá terminamos de entender por qué es que la pareja de Angela y Cal, que son negros, ¿por qué tienen hijos blancos? Sí, que era una pregunta que también había llegado mucho al hashtag, porque me imagino que todos pensamos que ahí iba a haber una historia que nos iban a contar, y sí, acá aparece, a Angela le pegan un tiro, pero sobrevive, pero uno de sus compañeros muere, su mujer también, tenían hijos, y ellos terminan adoptándolos, como además los nenes son súper chicos, esto fue hace unos 3 años, por eso ven que les dice mamá y que son una familia como súper consolidada. Una de las cosas que más me gusta de tener este podcast es que siempre vamos a tener, evidentemente, el rincón de Jeremy Irons. Sí. O qué hizo Jeremy Irons esta semana en Watchmen, ¿no? Porque está como en su propia serie, es otra cosa. Esta vez tiene la torta, como en el capítulo anterior, pero con 2 velas. 2 velas. Había una en el episodio había anterior. Una, ahora 2, y escribió un obrón, es director tremenda. y dramaturgo, y hace que sus sirvientes interpreten la obra El hijo del relojero. El hijo del relojero, si quieren saber cuál es la historia, pueden escuchar el capítulo anterior del podcast de Watchmen, pero básicamente lo que están reinterpretando es el nacimiento del Dr. Manhattan, cómo el joven John Osterman se convierte en este ser sobrehumano superpoderoso que en algún momento le soltó la mano a la humanidad y se fue a vivir aparentemente a Marte. A un rol inclusivo en Marte. ¿Por qué la obsesión? Sí. Que tiene mucho sentido que se llame así porque el padre de John, porque todavía era John, es el que marcó su vida y definió, y hay un momento clave en el que el padre relojero, la madre muere en Europa, ellos durante el nazismo, ellos llegan a América, John quería estudiar, quería ser relojero como el padre, pero el padre llega un día y dice como, no viste, como ahora con Einstein, con el avance de la tecnología militar y demás, esto es obsoleto.
listo, ya el tiempo es relativo, ya no sirve para nada, le tira un reloj que estaba haciendo y le dice que ahora lo que tiene que estudiar es ciencia y cuestiones atómicas y demás. ¿Y por qué es clave? Porque además de, obvio, todo lo físico que le pasa a Manhattan, lo más importante es su mambo con el tiempo y Sí. con justamente esto, lo relativo que es el tiempo y como que es como una constante predeterminada y ya está todo determinado, incluso cómo él va a reaccionar a las cosas que ya sabe que van a venir, y esto es parte vital de quién era él, así que tiene sentido que el personaje de Jeremy Irons lo recuerde haciendo hincapié en que es el hijo del relojero. Y este es el momento en el que vemos al personaje de Jeremy Irons casi está al borde de decir quién es, al borde de revelar su identidad y confirmar nuestras sospechas, porque menciona la frase con la que se está promocionando la serie de Watchmen, que es Nothing ever ends, nada realmente termina jamás, que es algo que le dice el Dr. Manhattan a Ozymandias, a Adrian Veidt, cuando se despide de él y se despide de la Tierra. Lo que le dice básicamente es: todo salió bien al final, y Dr. Manhattan le responde que nada en realidad tiene un final. Así que, ¿por qué está obsesionado con el Dr. Manhattan, que tiene que recrear esta historia, este fragmento de su vida que es tan específico, que es la creación de Manhattan? Hay una relación entre ellos dos medio de lado A y lado B, o dos caras de una misma moneda o una cosa. Es como hay algo que al Watchmen original le encantaba y que creo que Lindelof replica y todo su equipo acá, que es esto que decías vos todo el tiempo de las cuestiones espejadas y los balances y las cosas que parecen simétricas, pero hay un elemento tocado y cambiado, y creo que en ese, si lo ponemos en una balanza, ahí aparecen Manhattan y Ozymandias, y tienen una obsesión mutua, porque Manhattan también se sentía como muy estimulado y muy interesado entre los pocos humanos a los que le daba bola a Sí. Adrian Veidt. Entonces, entiendo que cuando lleguemos, seguramente me imagino más al final y se revele quién es este personaje, se va a profundizar más en qué pasó después de 1985 con este vínculo que además genera tanto impacto en el resto del mundo, obviamente. No terminamos de entender qué es lo que está haciendo Jeremy Irons en donde sea que esté. No terminamos de saber qué onda el personaje de Will tampoco, que además le revela a Angela que es su abuelo, que quería conocerla y mostrarle de dónde viene, ¿no? Acá lo que entendemos es que ella es la descendiente de este chiquito que fue salvado en 1921, que parece que todavía tiene historia para contar. Me intriga mucho cómo conecta esto, porque tiene que haber alguna conexión por lo que se viene sugiriendo con el origen de los vigilantes enmascarados. Terminamos con una nave, estimamos que se lleva el auto en el que está Will y que cae el papel de Watch Over This Boy. Vigilen a este niño o cuiden a este niño, nuevamente con una imagen en espejo con el comienzo del episodio. Otra vez terminamos con un montón de preguntas, un montón de teorías seguramente que cada uno está tejiendo en su cabecita. Lo que tenemos que hacer ahora es compartirlas. Pueden hacerlo con el hashtag Watchmen, el podcast, o en el canal de YouTube, si van al video y comentan abajo. Nosotros los leemos, queremos saber qué se imaginan, qué se viene, qué se imaginan que están planeando los personajes y las identidades de algunos que todavía no están confirmadas. Con el hashtag Watchmen el podcast. Recuerden que todos los domingos, cuando termina el capítulo de Watchmen en la pantalla de HBO, automáticamente, de inmediato, sale un nuevo episodio de Watchmen, el podcast oficial de la serie original de HBO. Nos pueden escuchar
En todos lados. No se pueden escapar de nosotros. No, tuvimos preguntas de dónde los puedo escuchar. Estamos en HBO Go. Estamos en la web de HBO también. Estamos en el canal de YouTube de HBO. Estamos en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast. Que si nos buscan en Apple Podcast, nos haría muy felices que nos pongan 5 estrellas. Hasta el momento de grabar esto tenemos puntuación perfecta y nos encantaría mantenerla. Dejale 5 estrellas. Es obvio que ahora van a ir a ponernos una por tu culpa. Ay, no, arruiné todo. Bueno, apelamos a la generosidad y la bondad de los mejores oyentes del mundo, por supuesto. Recuerden, este domingo a las 23 en HBO, tercer episodio de Watchmen y a su término, un nuevo capítulo de este podcast. Esto fue Watchmen, el podcast oficial de la serie original de HBO. Mi nombre es Luciano Banchero. Yo soy Fiorella Sargenti. Y recuerden que nada termina realmente. Esto acaba de empezar. Recién empieza, es increíble.